Hola, sacamos papel y boli y nos ponemos a trabajar. Hoy vamos a resolver un problema de tensiones y planos inclinados. Bien, nos dan esta situación, con este plano con estos ángulos, coeficientes de rozamiento y masas, y nos piden que calculemos la aceleración con la que se va a mover el sistema y la tensión que se va a generar en los hilos. Bien, lo que vamos a empezar es poniendo todo el sistema de fuerzas que mueven este sistema. Entonces, pues aquí tendremos un peso, ¿vale? Que le vamos a llamar peso 2. Aquí aparecerá un peso 1 debido a su masa. Como hay un hilo y esto se mueve, va a aparecer una tensión en ambos extremos del hilo, que es la misma en ambos lados, porque el hilo es el mismo. Y como nos hablan del coeficiente de rozamiento, pues también aparecerán fuerzas de rozamiento. Pero antes de pintar las fuerzas de rozamiento tenemos que saber hacia dónde se mueve el sistema, porque la fuerza de rozamiento siempre se pone en movimiento. Como vemos esta masa de 5 kilogramos y a este lado una masa de 1 kilogramo, pues lo lógico es pensar que se va a mover en este sentido. Y así es como vamos a hacer nosotros el problema, teniendo en cuenta o asumiendo que se mueve hacia allá. Si se mueve hacia allá, aquí aparecerá una fuerza de rozamiento 1 en ese sentido, opuesto al movimiento, y aquí aparecerá una fuerza de rozamiento 2 en este sentido y opuesta al movimiento. Y estas son las fuerzas que aparecen en el sistema. Lo que vamos a hacer es descomponer el peso en dos ejes. Un eje opuesto al movimiento, me ha quedado un poquito mal. Un eje perpendicular al movimiento y otro eje en la dirección del movimiento. Y lo mismo para la otra masa. ¿Vale? Este va a ser nuestro eje Y, X y X. El peso lo tenemos que descomponer. Aparecerá aquí un peso en X, peso 2 en X, y aquí un peso 1, peso 2 en Y. Y debido al peso, una normal. Normal 2. Y aquí tenemos el peso 1 en el eje Y y el peso 1 en el eje X. Y debido al peso 1 en el eje y la acción sobre el plano inclinado, principio de acción y reacción, la normal. Bien, estas son todas las fuerzas que aparecen en el sistema. Vamos a ir calculándolas, cada una de ellas. Pues empezamos por el peso. Peso 1. Peso 1, M por G. Masa 1, 5 kilogramos, gravedad 9,8, 49 newton. Nos da esto. Peso 2, de la misma manera, 1 por 9,8, pues 9,8 newton. Vamos a descomponer este peso 1 y peso 2 en los ejes. Para eso necesitamos los ángulos. Este ángulo es 30. Esta línea es perpendicular con esta y esta línea perpendicular con esta. ¿Vale? No sé si se ha visto bien. Esta línea es perpendicular con esta y esta línea es perpendicular con esta. Así que líneas que contienen ángulos que son perpendiculares entre sí tienen los mismos ángulos. Por eso el razonamiento de ese ángulo es 30. De nuevo, esta línea es perpendicular con esta y esta línea es perpendicular con esta. Como estas dos líneas contienen un ángulo de 60, estas dos líneas también. Así que este ángulo de aquí es 60. Volvamos a ir descomponiendo. Peso 1 en el eje X. El peso 1 en el eje de X es esta fuerza de aquí, que es igual que esta distancia de aquí, que es opuesta al ángulo de 60. Por lo tanto, opuesta, seno. Será el peso 1 por el seno de 60, que es 49 por el seno de 60, que nos da 42,43 newton. Peso 1 en el eje Y, pues tiene que ser coseno. Pero de todas formas vemos que el peso 1 en el eje Y, que es este vector de aquí, es el cateto adyacente, efectivamente coseno. Peso 1 por el coseno de 60, 49
por el coseno de 60, que es 24,5 newton. Vamos con el peso 2. Peso 2 en el eje X. El peso 2 en el eje X es este vector de aquí, que mide lo mismo que esto, que es el cateto opuesto. Así que seno. Peso 2 por el seno de 30 en este caso. El peso 2 por el seno de 30 es 9,8 por el seno de 30, que nos da 4,9 newton. El peso 2 en el eje Y, peso 2 por el coseno de 30, 9,8 por el coseno de 30, que eso es... Ay, ¿qué ha pasado aquí? Que se ha hecho grande. Coseno de 30, 8,48. Vale, pues ya tenemos los pesos, vamos a calcular las fuerzas de rozamiento. La fuerza de rozamiento 1 es el coeficiente de rozamiento por la normal. Coeficiente de rozamiento en 1 es dato del problema, está aquí 0,5. 0,05 por la normal. La normal en el sistema 1 es igual que el peso 1 en Y. Y el peso 1 en Y le tenemos calculado, 24,5. Que eso nos da... A ver, no tengo este número calculado. 0,05 por 24,5, 1,22 newton. La fuerza de rozamiento 2 es el coeficiente de rozamiento 2 por la normal 2. La normal 2 es igual que el peso en Y. La normal 2 tiene que valer lo mismo que el peso en Y. Por lo tanto, 0,1 por el peso 2 en Y. El peso 2 en Y es 8,48. 8,48. Esto nos da 0,848 newton. Ya tenemos todas las fuerzas calculadas. Bien, pues vamos a escribir la ecuación de fuerzas para cada uno de los sistemas. Vamos a empezar por el 1. En el 1, la fuerza total tiene que ser igual que, mirando aquí en el eje X, tenemos, cojamos positivo hacia abajo, peso en 1x, ¿vale? Tenemos el peso en 1x, menos la tensión y menos la fuerza de rozamiento que van hacia arriba, ¿vale? Entonces, fuerza total tiene que ser igual que el peso 1 en x, menos la tensión, menos la fuerza de rozamiento 1. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo con el 2. La fuerza total en el sistema 2, en el objeto 2, es la fuerza de rozamiento que va hacia atrás y la tensión que va hacia adelante. Es decir, tensión menos fuerza de rozamiento. Tensión menos fuerza de rozamiento 2. ¡Ey! Menos el peso 2 en X, que me lo había comido. Aquí está el peso 2 en X, la fuerza de rozamiento 2. Entonces aquí me he comido menos peso 2 en el eje X. Y en esta ecuación de arriba no conocemos ni la fuerza total ni la tensión. Tenemos dos incógnitas. Y en la de abajo lo mismo, fuerza total y tensión. La fuerza total siempre es igual que la masa por la aceleración. Así que la masa 1 por la aceleración es igual. Peso 1 en X menos tensión menos fuerza de rozamiento 1. Y la masa 2 por la aceleración es igual que la tensión menos la fuerza de rozamiento 2 menos el peso 2 en el eje X. Bien, he puesto A en ambos casos porque la aceleración con la que se mueve el sistema es la misma. La misma velocidad de aceleración con la que este objeto baja es con la que este sube. Se mueve como un todo. Por lo tanto,
la aceleración y la tensión son las mismas. Y nos damos cuenta de que aquí lo que tenemos es un sistema donde hay dos ecuaciones y dos incógnitas. Tensión, porque es la misma en ambas ecuaciones, y aceleración, que es la misma en ambas ecuaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver este sistema. Para resolver este sistema, lo más fácil es sumar estas dos ecuaciones. Y yo tengo aquí masa 1 más masa 2, que es factor común por la aceleración, es igual que. Las tensiones se cancelan, porque aquí tengo la tensión negativa y aquí la tensión positiva. Y entonces tengo peso 1 en X menos peso 2 en X menos fuerza de rozamiento 1 menos fuerza de rozamiento 2. ¿Veis? Y en esta ecuación me va a permitir calcular la tensión. Vamos a sustituir todos los valores conocidos. Masa 1, 5 kilogramos, más masa 2, 1 kilogramo por la aceleración. Es igual que el peso en 1 en X, que lo tenemos calculado por aquí arriba. Peso 1 en X, 42,43. 42,43 newton. Menos el peso 2 en X, que es 4,9 newton. Menos la fuerza de rozamiento 1. La fuerza de rozamiento 1 es 1,22. Menos la fuerza de rozamiento 2, que es 0,848. Bien, de aquí tenemos que la aceleración es igual. Vamos a calcular estas restas. Bueno, aquí tenemos 6A es igual que 42,43 menos 4,9 menos 1,22 menos 0,848. Esto nos da 35,46 newton. Y la aceleración va a ser 35,46 dividido entre 6, 5,91 metros por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración con la que se moverá el sistema. La tensión, pues para calcular la tensión, conocida la aceleración, nos venimos a una de estas dos ecuaciones y podemos averiguar la tensión. Pues vamos a la primera, por ejemplo. Voy a hacerlo a ver si me cabe en este hueco. En la primera tenemos la masa 1, que son 5 kilogramos, por la aceleración, que ahora ya sí la sabemos. 5,91. Es igual que el peso 1 en X. El peso 1 en X era 42,43. Menos la tensión, que no la conocemos. Y menos la fuerza de rozamiento 1, que la fuerza de rozamiento 1 era... A ver dónde la tengo, por aquí arriba. Fuerza de rozamiento 1, 1,22. 1,22. Vale, pues entonces pasamos la tensión a este lado positiva y nos queda 42,43 menos 5 por 5,91 menos 1,22. Y la tensión es 42,43 menos 5 por 5,91 menos 1,22. La tensión es 11,66 newton. Aceleración con la que se mueve el sistema y tensión. Y hemos resuelto el problema. Bueno, pues espero haberos ayudado. Si alguien tiene alguna duda, que me escriba, que me lo ponga en los comentarios. Si queréis que resuelva algún ejercicio en concreto, me lo mandáis. Nos vemos.